En este día vamos a tener una observación que los leones son poderosos cazadores. En la naturaleza comen alrededor de 2,5 kilos de carne cada día. Pero cuando atrapan una presa grande, son capaces de comerse hasta 40 kilos en un solo sentada. Un macho maduro puede pesar de 200 kilos o más y mide de 1 metro de altura en los hombros. Tiene poderosas mandíbulas con las que rompen el cuello de un animal o lo sujetan hasta que se asfixia. Su rugida se puede escuchar a 2,5 kilómetros de distancia. Y probablemente hayan visto un video de un león cazando por su presa. Es increíble de ver, pero sería aterrador experimentarlo. La Biblia menciona leones en casi de mitad de los libros de la Biblia, 150 veces en el Antiguo Testamento. El león de Palestina era algo más bajo del león africano, pero no menos temido. Se encontraron particularmente dentro de la maleza que rodea el río Jordán. Pedro usa la imagen del león rugiendo por una razón. Vamos a leer 1 de Pedro 5, 8 y 9, donde Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sí, en esta lección me gustaría explorar esta figura utilizada por Pedro para que la advertencia que hace puede ser comprendida y apreciada por cada uno de nosotros. Primeramente, en este versículo, Pedro dice, este león rugiente, dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente. Pedro identifica quién es el león, el diablo. Él es nuestro enemigo. Y este nombre, la palabra Satanás, significa adversario o enemigo. Y el nombre diablo significa acusador. Alguien podría decir, no hay problema, es solo el diablo. No podemos subestimar o no debemos de tener un poco el poder de nuestro adversario. Yo recuerdo durante la guerra entre los Estados Unidos y Al-Qaeda en Afganistán, los soldados de los Estados Unidos subestimaron el número de sus enemigos y por eso 8 murieron. Tenían fuerza suficiente, pero estaban sorprendidos y no preparados. Debemos estar preparados para el peligro del diablo. El tema principal de 1 de Pedro era una persecución que vendría. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Hermano Jerry, por favor. Sí, hermano, dice así. Amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gracias. Esta es la clave, en mi opinión, esta es la clave de este libro. Imagen de Satanás como un león buscando su oportunidad, esperando un tiempo para lanzarse y atacar. No es una cuestión de si sucede, sino de cuándo sucede. Pedro escribió este libro alrededor del año 64 después de Cristo, desde Roma. En este año, Nerón era el emperador y fue durante de este año Roma fue incendiada. Nerón probablemente encendió el mismo para hacer espacio para sus proyectos de construcción, pero necesitaba alguien a quien culpar. Él declaró que fueran los cristianos los culpados y comenzó una gran persecución contra los cristianos. Muchos fueron llevados al Coloseo y literalmente echados a los leones. Fue un gran deporte ver a los cristianos morir en las mandíbulas de los leones. Y Pedro escribió este libro aproximadamente al mismo tiempo que esto sucedía. Pero los cristianos a los que escribió no estaban en Roma, porque en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice así, hermano Jerry. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ellos estaban en Asia Menor, pero están fuera del peligro. Ellos estaban a cientos de kilómetros de distancia físicamente. Tal vez no haya leones físicos cazándolos, pero el diablo está allí. Y todavía, hasta aquí, sigue siendo una amenaza en el siglo XXI también. Y en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el texto dice, anda alrededor, está en movimiento, rodeando, buscando su presa. Él no se cansa, es agresivo, usando tanto engaña como sea posible. Satanás tiene mucha experiencia en esta cacería. Él sabe lo que busca su presa, como la descripción en Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, hermano Jerry. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Sí, Satanás iba y venía por la tierra, caminaba de un lado a otro buscando alguien a quien acusar de algo malo delante de Dios. No siente amor por la humanidad. Odia a Dios y todo lo bueno. Por eso nos odia también. Y Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, él busca para destruir. Devorar significa tragar, comer o consumir. Tiene un hambre que no se satisface.
Hay alguna clase, es interesante, hay alguna clase de leones que llamados comedores de hombres. Hace algunos años vi una película llamada El fantasma y la oscuridad, o en otros lugares, Garras. Contó una interesante historia real, porque en 1898 los ingleses comenzaron a construir una puente para una vía de trenes sobre el río llamada Tsavo, y que está en el parte este de África. Y en 9 meses, dos grandes leones macho mataron y se comieron a casi 140 trabajadores. Por lo general, un león no ataca al ser humano, pero si lo está debilitado de alguna manera, quizás sus dientes están rotas o se lesiona la pierna o algo así, eran por presa más fácil los humanos. Una vez que obtienen el sabor de la sangre humana, deben ser asesinados o deberán matar, llamados comedores de hombres. Este es una foto de los leones que está en esta historia real. Fueron asesinados y sus restos están en un museo, Field, de Chicago. Satanás es un comedor de hombres, desde la creación con Adán y Eva. Su cabeza fue aplastada por Jesús en la cruz. La sangre de Jesús nos permitió escapar de Satanás, pero Él nos quiere de vuelta. Él nos quiere recuperar. Estar herido, pero eso lo hace más peligroso. Él, como un león rugiente, está caminando, buscando a quien devorar. ¿Quiénes correr mayor peligro? Aquí en el 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, pero vuestro adversario, el diablo, nuestro adversario, el diablo. El diablo está cazando a los cristianos. El mundo entero ya está bajo el control de Satanás. Ya está muertos espiritualmente. Ahora Él nos busca y quiere matarnos a nosotros. Entre nosotros, ¿quiénes corren mayor peligro? ¿A quién persiguen? ¿Qué tipo de presa? Primeramente, los jóvenes, los inexpertos, las bestias salvajes como este antílope pueden caminar y correr muy rápidamente desde el nacimiento. Deben hacerlo para sobrevivir. Van conmigo a un pasaje interesante. Las palabras de Salomón en Proverbios capítulo 1, versículo 20 y adelante. Hermano Jerry. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mí reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. En estos versículos hay una advertencia para los jóvenes. La sabiduría personificada clama en una voz alta a los simples, los
inmaduros para escuchar y aprender. Ellos deben aprender a sentir el peligro y no subestimar el poder del maligno. ¿Cuántas veces estás en una conversación con una persona joven y simplemente no ven el peligro? Y ellos te dicen, ¿no confías en mí? La respuesta es que necesitan aprender a no confiar en sí mismos. No pueden ver a los pequeñas bestias salvajes mirando a su madre pensando, ¿por qué siempre está oliendo a aire? Mirando a tu alrededor. Yo no veo problemas. Pero Solomón tiene una advertencia a las personas simples. Y Salomón nos dice otra vez en Proverbios capítulo 2, versículo 1 y adelante, hermano Jerry. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es Él que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Es muy importante para nosotros tener el temor de Jehová y seguir a la sabiduría, el entendimiento del Señor. Y para ganar sabiduría es un proceso de crecimiento, de entendimiento de los peligros de realidad. Satanás busca a los jóvenes, los inexpertos. Y también Satanás busca a los que son débiles. El león busca al que tiene un problema con su pierna o es más lento que otros. Le es una comida más fácil. El escritor de la carta de Hebreos estaba preocupado por los hermanos débiles, porque dice en Hebreos capítulo 12, versículo 12 y 13, hermano Jerry. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y también Pablo estaba preocupado por sus hermanos en Tesalónica, porque él dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, hermano Jerry. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Algunos de ellos dirán, ¿cuál es el problema? Yo soy lo suficiente fuerte, no soy tan malo, pero si eres débil, estás en peligro. Ven a los servicios de adoración, estudia tu Biblia, ore por fortaleza. Satanás busca a los que son débiles. Y también Satanás busca a los que están solos. El león selecciona a su presa, le separa del grupo. La bestia salvaje no tiene suficiente fuerte cuando está sola.
Hace muchos años estaba hablando con un cristiano. Él me dijo que no es necesario ser un miembro de ninguna iglesia. Yo soy un cristiano sin nadie. Tengo todo lo que necesito. No es la verdad. Algunos cristianos rompieron su costumbre de reunirse con los santos durante del COVID. Usar Skype o Zoom para conocer hermanos en todo el mundo como nosotros hoy en día es una bendición. Pero necesitamos un contacto personal y cara a cara con nuestros hermanos. Nos necesitamos unos a otros para fortalecernos mutuamente. Pedro era un anciano de una iglesia y él le dijo a otros ancianos en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 12, hermano Jerry. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. El anciano, el pastor, tiene que estar muy preocupado por el peligro del león. Y no solo para ellos, sino para todo el rebaño también. Debemos quedarnos con el rebaño. Nosotros somos fuertes juntos. ¿Qué es nuestra respuesta de este peligro? Pedro dice en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad. La presa de león debe estar alerta por el peligro. No puede moverse en complaciente. No puede subestimar el peligro que enfrentamos. La vida no es una gran fiesta. Manténgase alejado de las drogas. No te metas en la inmoralidad. Mantén sus ojos abiertos. La mejor defensa es correr antes de que el león se acerque. Manténgase alejado de los mandíbulas. Y Pedro dice en versículo 9, al cual resistid firmes en la fe. Los leones se acercan a unos 30 metros y luego atacan. Si el animal corre antes de acercarse, no le persigue. El león es muy rápido en distancias cortas, pero no tiene paciencia para correr mucha distancia. No experimentemos que tanto nos podríamos acercar. Mejor huyamos. Y Pedro dice en versículo 9, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es la verdad, que es que todos los cristianos tienen lo mismo peligro. Todos de nosotros tenemos de soportar también. Nosotros no estamos solos. Oremos uno por otros. Ayudémonos uno a otros. Los leones son cazadores poderosos. Nosotros estamos en el territorio del diablo en esta tierra. El león rugiente con mucho poder. Él tiene a la mayoría de la gente bajo su control. Está movimiento rodeando, buscando, acechando por nosotros también. Pedro dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo
que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Solo al obedecer a Cristo y la verdad del Evangelio, por creer, arrepentirnos, confesar a Jesús como Señor y Dios, y ser bautizados, logramos escapar la potestad del diablo. Y como cristianos, necesitamos ser fieles a Cristo y su palabra, seguir luchando en esta guerra espiritual con la ayuda del Señor. Sí, tenemos nuestro Señor al lado de nosotros en esta lucha. Gracias, hermanos, por su fina atención y que Dios les bendiga.